Buenas tardes, Paloma. Ha sido la primera. Viken, segundo. Buenas tardes a todas y a todos los que os estáis conectando. Vamos subiendo poquito a poco. Mira, Alex ya está aquí. Ha sido rápido ahora. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal, Estaba Ivone? esper- Ahora ha sido rapidísimo. Ahora ha Siempre sido rapidísimo. Instagram es una cosa maravillosa. Maravillosa. Bueno, vamos a dar las buenas tardes a todas y a todos los que se van conectando, los que quieren pasar un ratito viendo nuestra Conversation With, el ciclo que hacemos desde Vime Pro Instagram, y sobre todo los que quieren conocer más a fondo a Alex Rayón y saber un poquito del mundo Big Data, que hoy vamos a enfocarnos sobre todo a que nos expliques y nos hagas entender este complicado mundo para nosotros, pero que tú nos lo cuentas siempre de una manera muy fácil. ¿Cómo estás? Pues fantásticamente. En Bilbao, que es una maravillosa ciudad, desde hace 2 meses y medio, así que muy feliz. ¿Y Bueno, tú? ahora hace sol, por lo menos. No sé si es Sí, mejor o peor. sí, desde aquí me entra mucho sol además, así que estoy disfrutando del sol de Bilbao desde hace 2 meses y medio. ¿Y tú? Bien, bueno, sé que estás trabajando muchísimo, así que al final tampoco verías mucho el sol, porque estás ahí a tope. Vamos a dar un poquito de tiempo mientras se va uniendo la gente. Bueno, como os comentaba, hoy estamos con Alex Rayón, experto en muchísimos temas, entre ellos los datos, que hoy vamos a centrarnos en ellos. Si te parece, voy a ir haciendo una pequeña introducción de tu biografía para conocerte más a fondo. Muy bien. Vale, allá voy. Esta la leo, porque es difícil de aprendérsela. Vale. Alex Rayón es profesor del área de transformación digital y de Big Data Analytics en la Universidad de Deusto. Apasionado por la última revolución tecnológica de propósito general, la era digital y su aplicación en negocios. Actualmente, vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto y director de Deusto Big Data, doctor en informática y telecomunicaciones, casi nada. Es colaborador habitual en varios medios, yo diría que bastantes medios, así como en su propio blog, alexrayon.es, y también sé que ahora estás a tope con tu canal de YouTube, que va como un tiro, entre otros. Ese es mi gran proyecto ahora mismo. Lo sé, lo sé. Bueno, ¿qué decir de este currículum, Alex? Seguro que se me olvidan cosas, pero bueno, esto es lo más destacable, ¿no? Lo que más nos, de lo que más vamos a hablar. He estado viendo que también tienes muchísimos premios, tienes muchísimos cursos, pero bueno, es que si habláramos de todo esto, no empezamos. Nada más interesante la música y los datos. Bueno, Alex, ya desde tus comienzos has destacado muchísimo. Todo lo que te has propuesto o estudiado lo has sacado con matrícula. Siempre has ido por delante. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo era Alex Rayón de pequeño? ¿Alex Rayón se nace o se hace? Bueno, gracias por tus generosas palabras. Pero no sé. Bueno, no sé. Yo es una pregunta que me han hecho varias veces porque es verdad que a la edad que tengo pues he hecho ya unas cuantas cosas. Pero bueno, la verdad es que me crié mucho con mi abuelo, que fue una persona que bueno, era también una persona muy emprendedora. Y como pasé muchos veranos con él, pues me compraba piezas de Lego, me compraba chismes para crear cosas y siempre he sido muy curioso. Entonces siempre me enseñó esto de que hay que ir por delante de las cosas, hay que prever lo que va a venir y hay que crear tu futuro. No hagas que dependas de otros. Entonces siempre he sido muy de eso, de buscarme las cosas y montarlas. Entonces, ¿podríamos decir que se nace o se hace? Bueno, no sé, hay mucho debate en la comunidad científica. Un académico siempre te va a responder así que no sé si es bueno que me preguntes por eso, porque creo que es una mezcla de las dos cosas, Por como bien supuesto. dice la comunidad científica. Muy bien, antes de meternos en materia, para que podamos ir entendiéndolo bien, acláranos, por favor, cuál es la diferencia entre digitalización y transformación digital. Pues mira, precisamente suelo utilizar un símil del sector de la música. Yo creo que digitalizar fue lo que ocurrió cuando apareció el CD-ROM, cuando veníamos de la época del cassette, ¿no? Simplemente cambiamos el soporte, pero el producto venía a ser lo mismo. Eso es digitalizar algo. Sin embargo, lo que hizo Spotify fue transformar toda la industria. Permitió que en lugar de comprar un producto, nos suscribiéramos a un servicio. Por lo tanto, la diferencia entre digitalizar y transformar está en cambiar las reglas de juego.
Por eso, bueno, pues lo que nos está trayendo esta gran pandemia, precisamente, pues yo estoy criticando un poco también algunas cuestiones, porque yo creo que lo que se está haciendo es digitalizar. Y creo que esta era requiere transformar, no simplemente digitalizar. Como, bueno, ya hemos dicho que en Deusto, entre otras cosas, eres director del programa de Big Data y Business Intelligence. ¿Cómo has vivido la transformación digital de Deusto, de una universidad tan clásica? Bueno, ¿No? Por sí, ahí. es difícil, ¿eh? Ha sido difícil. A ver, la educación, por mucho que sobre todo las grandes empresas tecnológicas quieran, la educación va a ser eminentemente una actividad humana. La educación requiere el contacto visual. Está ampliamente estudiado que la mirada, el contacto, etcétera, etcétera, son elementos que ayudan al desarrollo del aprendizaje de una persona. Por lo tanto, ha sido complejo. Nosotros hemos hecho un fenómeno de transformación ofreciendo a nuestros estudiantes una transformación de la experiencia del aprendizaje, es decir, no hemos simplemente cogido las clases y llevadas a un entorno digital, sino que hemos redefinido las asignaturas, redefinido el proceso de evaluación y pues te puedes imaginar que esto lo hemos hecho en 10 semanas. Por lo tanto, ha sido muy duro. O sea, yo la verdad es que me imagino que dentro de 10, 15 años como habrá pasado en muchos otros sectores, contaremos esta época como una época de las más duras de nuestra vida porque llevamos trabajando 7 días a la semana durante mucho tiempo porque hemos tenido que readaptar por completo una universidad que llevaba 134 años haciendo exactamente lo mismo, como es normal, como las que llevan 1000 años haciendo lo mismo. Las universidades llevaban 1000 años desde que nació la primera haciendo exactamente lo mismo. Es una paradoja que un maldito virus pues, nos haya hecho transformar, pero bueno, la verdad es que también creo que esto va a traer ventajas para el futuro que se nos viene. Antes comentabas que dices que nos estamos más digitalizando en general que transformando. ¿Por qué dices esto? En aspectos generales, ¿eh? Todavía no hablando de industria, sino en general. ¿Qué es lo que ves? ¿Que estamos fallando o bueno, en qué podríamos mejorar a grandes rasgos? Pues mira, si me permites, te lo llevo a mi sector, que me resulta más fácil hablar. ¿Qué ha pasado mucho en muchas universidades en el mundo? Pues que han cogido una clase tradicional de 60 minutos hablando un profesor o profesora y lo han llevado a una videoconferencia. Si ya en una clase física eso cuesta, en una sesión remota, donde cada uno está en su propio contexto, con ruidos, con hijos, hijas, con mil historias, funciona menos. Entonces, digitalizar es eso, llevar una cosa que funciona en un contexto físico a un entorno donde se tienen que redefinir las reglas de juego, pero por una simple cuestión como que el estudiante está rodeado de un contexto que no queda neutralizado, como en un aula. En un aula todos y todas partimos del mismo contexto. En una casa, evidentemente, no. Y luego, segundo, es que no es lo mismo seguir por una videocámara una clase que en un contacto físico seguido y con un movimiento de una persona por un aula que hace que los procesos neuronales estén más activos. Entonces, eso es digitalizar y eso es por lo que digo que creo que nos hemos equivocado en alguna cuestión en general en la educación, pero estoy convencido que está pasando en otros sectores. Vamos. Entiendo que aquí, además de los factores tecnológicos, también entra la creatividad. Claro, y eso es, creo, lo que está faltando. El mundo necesita creatividad en general, la sociedad necesita creatividad, ya sea que al humano le gusta la rutina, pero esto es una nueva era. O sea, esto requiere pura creatividad y para nuestra desgracia creo que es un activo que escasea mucho en la sociedad. Para poder seguir con la entrevista, también quiero que nos aclares qué significa Big Data. Bueno, llevo respondiendo a esa pregunta muchos años y cada vez Bueno, creo que digo una cosa diferente. O sea, vaya por bueno, delante que igual te pues di digo lo algo que quieras, diferente oye. a lo que te he dicho en nuestro día a día. A ver, yo me parece que es una era que se caracteriza por tener grandísimos volúmenes de datos. Big Data simplemente es como la edad del bronce, que se caracterizó por el descubrimiento de ese metal precioso, la edad del hierro por ese otro metal. Bueno, pues esto es lo mismo. Es una era caracterizada por la amplia abundancia de datos. Y como esos metales que transformaron pues los procesos productivos, el desarrollo de la civilización, esto es lo mismo. Permite hacer nuevas cosas y, por lo tanto, creo que es una era histórica que está redefiniendo cadenas de producción, está redefiniendo los mecanismos de comunicación básicos y, por lo tanto, pues me parece que es una era embrionaria. O sea, creo que aquí queda trabajo para muchísimos años y que todo está por explorar, como ha pasado cada vez que ha habido una revolución de metales o de otras materias primas.
Entonces, para mí eso es el Big Data. Y creo que nos equivocamos como sociedad si pensamos que esto es un tema de tecnología. Yo creo que esto nuevamente es de creatividad. O sea, las cosas que se van a poder hacer con los datos están todavía por definirse y creo que aquí queda mucho trabajo y sobre todo mucha creatividad que aplicar. Todo se puede medir, hay datos por todas partes. ¿Cuándo te empiezas a interesar tú, ¿no? por el análisis de datos? Pues yo de pequeño era muy aficionado al ajedrez. Entonces jugaba al ajedrez, competía en ajedrez a ¿Con qué nivel edad? nacional. Pues con 10 años, porque creo que cuando tenía 11, que fue la partida de Gary Kasparov, que cambió mi vida, porque fue esa famosa partida contra Deep Blue, que yo era evidentemente mi ídolo. Yo creo que la gente no suele idolatrar a jugadores de ajedrez, en mi caso sí, y vi que una máquina le ganó, entonces para mí eso fue, pero ¿qué es ese maldito chisme? Y eso me llevó a estudiar informática, por cierto, también, que es otra cosa que he contado muchas veces. Entonces, bueno, yo creo que al final a nosotros nos moldean un poco nuestros estereotipos, nuestros ídolos, y bueno, pues para mí fue eso. Entonces yo me pregunté por aquello y hoy todavía en los cursos suelo contar que eso fue uno de los puntos de inflexión en el desarrollo de la sociedad de los datos, porque esa máquina que fue programada para ganar en ajedrez dio luego al desarrollo de muchos otros algoritmos. Entonces, bueno, pues ahí empezó todo y desde el año 1995 hasta hoy no he parado de interesarme por cómo las máquinas están retando a los humanos. Es un mundillo que a la vez trae bastante polémica, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que estamos muy equivocados. Me imagino que habrá juristas escuchándome con los que tengo amplias disputas de las buenas, evidentemente, pero creo que nos hemos equivocado. Yo creo que, y evidentemente no voy a defender yo a Facebook, a Google y todas estas empresas, que soy el primero, que si leéis poco por Internet, soy el primero que critico sus prácticas. Pero no podemos pasar de comparar a Facebook con una humilde startup que quiere empezar a hacer algo de, por ejemplo, como personalizar la actividad física de una persona. O sea, no podemos pasar de comparar a Facebook con esa startup. Entonces creo que nos hemos pasado de vueltas, creo que estamos sobreprotegiendo todo. Creo que es factible y es compatible la ética con el proceso del dato, pero creo que hemos manchado todo el discurso. Está todo, pues eso, fíjate, tu propia pregunta, que me parece absolutamente lógica que me la hagas, ya tiene un sesgo, que es que estamos sospechando que los datos espían, estamos sospechando que los datos usan para mal. No sé, yo entiendo perfectamente y es una pregunta que evidentemente siempre me hacen, Porque pero es lo que nos transmiten, ¿no? Por eso quiero que tú claro. nos aclares, ¿no? Porque al final es lo que a nosotros nos llega. Entonces yo sé que tú esto lo puedes dar por otro punto de Sí, sí. vista. No, no, de hecho yo hago apología por el uso ético del dato. Y la palabra es apología e ideología. Y digo esto así con mucha benevolencia porque creo que es lo que nos falta. O sea, todo el mundo está atacando a la industria de los datos, nadie la está defendiendo. O sea, entonces me parece sumamente injusto. Y de verdad, que yo no creo que nadie pueda cuestionar mis prácticas porque creo que en una universidad como la nuestra, que la ética va por delante de todo, pues evidentemente eso está por encima de cualquier cosa, pero tampoco lo contrario. O sea, es que, joder, es que no se puede hacer nada ahora. O sea, la inflación legislativa y normativa es salvaje. Entonces, yo creo que nos hemos pasado de vueltas. Perdón que sea tan provocativo, Ivone, No, pero bueno. no, como lo sientas, vamos, para eso estamos. Y de hecho, por ahí también va la pregunta. Tú entiendo que redes utilizas. Si Sí, las utilizas tú, quiero decir que por algo será también. Si fueran tan peligrosas o las vieses tan peligrosas, seguramente no las utilizarías tú que conoces tanto el tema. sí, porque las uso con ética, o sea, quiero decir, las cosas que no quiero que se sepan de mi vida no las publico. Lo que pasa es que la gente quiere tener ahí su espacio y a que además la empresa que les da ese espacio no sepa nada, hombre. Las cosas hay que pagarlas. Los informáticos también nos gusta comer, entonces, aunque la sociedad no lo quiera. Entonces, bueno, pues hay cosas que cuestan dinero y a veces hay que pagarlas con dinero y otras veces se pagan con datos. En tu mano está qué datos quieres que se sepan, o sea, es así de claro. En todas mis conferencias empiezo poniendo, como bien sabes, siempre mi mapa de mi perfil de Google, mi perfil de Sí, WhatsApp, mi perfil de Google, o sea, de Google Maps, de Facebook, de Instagram, de todo. Pero es que me da igual, porque no tengo nada que ocultar. O sea, lo que no quiero que se sepa no está en las redes. Así que me parece que se está en la mano de la sociedad. Yo creo que dentro de 40, 50 años, cuando filósofos, filósofas reflexionen sobre esta primera era, estoy convencido, que por desgracia no lo voy a vivir, pero estoy convencido que van a narrar esta era como una era en la que fuimos muy ingenuos y muy inocentes cayendo en estas redes porque pensábamos que teníamos ahí un espacio para hablar,
para escribir, para relacionarnos, pensando que estábamos solos. Y bueno, pues caímos en ese error y lo vamos a pagar, evidentemente. Igual también es un poco falta de educación en ese sentido, que también irá viniendo, ¿no? Porque igual si sabes hasta dónde puedes llegar, lo que puedes decir o lo que tú te interesa decir, pues igual la gente también iría más segura o no tendría esos miedos. Sí, 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 no. A ver, es que estamos pidiendo, a ver, llevamos 20 años de Internet, 20, 25, llevamos 10 de redes sociales. Es decir, yo siempre suelo descomponer esta era digital en esas dos fases. La primera fue esa web fea que había de te informaban y luego fue la social. Llevamos 10 años con esa era social. Nunca jamás en la historia de la humanidad, en 10 años, se ha normalizado el uso de una tecnología. Entonces, a mí que estemos cayendo constantemente en esto me parece normal. Cuando la electricidad se irrumpió, hace más de 100 años, bueno, la gente se electrocutaba, bueno, es que incluso la gente fallecía porque no entendía esa tecnología. Entonces, bueno, y por fortuna solo nos conocen más. Me parece mejor, ¿no? Que fallecer, ¿no? Entonces, sí, falta mucho tiempo todavía y no podemos pedir que los que hemos creado esta tecnología además normalicemos su uso. Creo que necesitamos una segunda, incluso tercera generación y, por lo tanto, paciencia, por favor, no perdamos los nervios y, por favor, dejemos de regular todo. Muy bien. Ahí queda el mensaje. Entremos un poquito más en nuestro terreno, ¿no? Que de hecho siempre que te traemos a Vime Pro, que ya has venido a unas cuantas ediciones, también a Lastur, ya te traemos siempre a la parte de industria, ¿no? Bueno, porque los datos son muy válidos. ¿Qué datos interesan a un organizador de festivales sobre su público? Bueno, pues a ver, en principio la respuesta sería algo tan genérico como todo lo que le pueda ayudar a ese asistente a mejorar su experiencia de asistencia. Ujú. Quiere esto decir, a mí saber su DNI o su email me da absolutamente igual, no me aporta nada. Sin embargo, si yo sé que hay un perfil de asistente a un determinado tipo de festival, que le gusta un determinado tipo de música, además otro, pues puedo habilitarle dos zonas para esos espacios. Si además sé que le gusta combinar eso pues con un determinado tipo de bebida, pues le habilito un espacio de bebida solo para ese tipo de música. En definitiva, si yo llego a conocer los gustos de las personas, insisto, de manera absolutamente anonimizada y de manera absolutamente inclusiva, en el sentido de que sea voluntaria la cesión del dato, creo que eso lo puede redundar en generar festivales inteligentes o por lo menos con una experiencia personalizada. Entonces, si yo tuviera que diseñar desde cero un festival, yo diría que a mí me gustaría saber qué 10, 15 zonas habilitar, que serían las 10, 15 zonas que a la gente le puede gustar combinar. ¿Qué tipo de bebida le gusta? ¿A qué horas le gusta empezar ese festival? ¿Con qué estilos le gusta mezclarlo? Bueno, todo eso creo que hay muchos datos disponibles, pero evidentemente, pues claro, su recogida y análisis ya implica otras conversaciones. Claro, entonces lo que hablamos al final, que suena muy bien, es una recogida de datos anónimos que lo que te dan es ese global, ¿no? O sea, es lo que dices, tú no te interesa la persona en sí, te interesa el grupo, ¿no? Sí, lo que llamamos la economía de los perfiles, que es lo que, insisto, creo que el marco del derecho no ha entendido, que regula datos personales, es que ahí no está la conversación está en los perfiles. Por eso Google y Facebook campan a sus anchas, porque no es que la regulación no habla de cómo funciona la industria de los datos. Para Google somos un perfil absolutamente anónimo con unas características. Entonces, ese es mi sueño, que pase en muchas otras industrias. Yo lo que querría es tener perfiles de asistentes, me da igual cómo se llamen. Quiero cuántas personas pertenecen a ese perfil y con eso conformar un festival que responda a esos perfiles mayoritarios. Posiblemente haya 70 perfiles, pero cojo los 15 más mayoritarios o los 15 que más me interesan y con eso construyo una experiencia personalizada, que por otro lado es lo que hace Amazon. Amazon, ¿por qué nos gusta? Porque nos da lo que queremos escuchar. ¿Por qué nos gusta Spotify? Porque nos da lo que queremos escuchar. ¿Por qué nos gusta Netflix? Porque nos recomienda cosas que queremos ver. ¿Por qué nos gusta Tinder? Porque nos recomienda perfiles que nos van a gustar. Entonces, ya sé que nadie sabe lo que es Tinder, pero funciona, el algoritmo es exactamente igual. Así que toda esta industria funciona todo igual. Y por eso creo que es una industria también muy atractiva, vamos. Entiendo que también esto lo llevas a marcas y a marketing digital y para la promoción también puede ser súper válido. Sí, el marketing personalizado efectivamente está siendo explotado por muchas empresas. Lo que se llama el right message, es decir, a cada uno decir lo que quiere, a la persona correcta, en el momento correcto. Cada uno tenemos un momento de conexión emocional con las marcas muy diferentes y además en el canal adecuado. Pues claro, cada uno tenemos unos canales diferentes. Entonces, ¿qué les pasa todavía a muchas empresas? Que siguen utilizando los canales para todo.
Y claro, cada uno de nosotros tiene unos canales preferidos. Entonces, el marketing está viviendo una evolución muy fuerte. Yo creo que ya le queda un campo de desarrollo muy fuerte y todo es fruto a los datos, porque soy capaz de conocer cada perfil, a qué hora se conecta, en qué canal se conecta, y voy a ser capaz de enviar esos mensajes pues de manera más personalizada. Hablando de otro tipo de datos, estos sí que serían más personalizados, con Patricia Gabeiras, que hablamos del tema legal y bueno, estábamos con todo el tema también de festivales, legalidades, qué va a pasar con ellos, hablábamos de un pasaporte sanitario, hablábamos de que se comentaba que era una de las posibles soluciones o opciones como para poder comenzar a hacer estos festivales, incluso segmentar públicos. ¿Qué opinas de este tema? ¿Es realista? ¿Es una locura? ¿Tiene sentido? Tiene todo el sentido del mundo. Me parece que la tecnología es sumamente fácil, por lo tanto me parece que falta voluntad para hacerlo. O sea, y ese tipo de pasaportes, me imagino que llevados a otro contexto, o sea, creo que la industria de los datos va a vivir otra cosa que ha pasado en muchas otras industrias, que son procesos de consolidación. Es decir, que tengamos como un pasaporte único para identificarnos en múltiples contextos, que es, por cierto, un proyecto que ya está en el Senado de los Estados Unidos y creo que eso, bueno, pues aquí llegará dentro de 3 o 4 años, pero creo que no va a pasar como ahora, que tenemos 70 identidades digitales, 70 cuestiones para identificarnos en todos los sitios. Creo que se va a producir un proceso de consolidación y creo que esos pasaportes pues van a facilitar el crecimiento mayor de esta industria. Claro, yo me acuerdo de un capítulo de Black Mirror, ahora mismo que hablamos de esto, que llegan un poco al punto de que ya llega un poco de que pasa ese límite, que es yo me imagino que lo que le da miedo a la gente y que de repente no puedes volar porque tienes menos puntos y va por puntos y ya es una locura, pero podemos llegar a esto. Bueno, ahí es donde todo esto tiene límites. O sea, una cosa es el ocio, otra cosa es el marketing y otra cosa es la salud o la seguridad social o un vuelo. Por ejemplo, en Japón están haciendo experimentos muy cercanos a lo que acabas de señalar para que cada persona cotice a la seguridad social en función de su esperanza de vida. Es decir, tú, Ivone, que tienes una salud mejor que la mía, tú igual vives 90 años, yo vivo 60. ¿Tiene sentido que tú y yo coticemos lo mismo? Pues matemáticamente es injusto, pero como por el contrato social en el que todos somos iguales, pues tiene sentido. Entonces, yo creo que todo esto tiene límites y evidentemente hay aspectos como la salud, pues lo que acabas de señalar, ¿no? El derecho a viajar, etcétera, etcétera, que yo creo que ahí no puede entrar un algoritmo. Por lo tanto, como todo en la vida, todo tiene límites y todo tiene que tener una regulación. Ahí sí veo, en cambio, la regulación. O sea, como veis, hay que saber dónde meter la mano y dónde no meterla, evidentemente. Seguimos con industria. ¿Cuándo consideras que el Big Data se introduce en la industria musical? Se introduce en el momento en el cual empecéis a digitalizar, es decir, en cuanto empecéis a sensorizar algo. En cuanto hay una aplicación móvil, ya se están generando datos. En cuanto hay cualquier tipo de dispositivo digital que genere un dato, ya hay mecanismos de análisis. Yo creo que la industria musical está en una etapa previa al uso del dato. Yo creo que todavía estáis en una fase de digitalizar la experiencia. Me parece normal, es una fase muy habitual en las industrias. Creo que todavía estáis en esa fase de, bueno, pues una app para que te genere una ruta y hazte tu calendario de conciertos en un festival como el BBK Live o la Esquena Rock, el que sea. Pero eso, en algún momento de la historia, todos los festivales del mundo van a pasar al siguiente paso, que es, bueno, ahora ya que conozco lo que usa un asistente, voy a entrar a sugerirle algo sin que lo tenga que planificar. Le voy a hacer una ruta personalizada, le voy a hacer un calendario personalizado. Pero todavía para eso os falta. Yo creo que todavía estáis en esa fase de que estáis empezando. Entonces yo creo que, respondiendo a tu pregunta, yo creo que lleváis como 5 o 6 años digitalizando cosas en general, evidentemente, y bueno, pues todavía falta entrar en la transformación digital con los datos. La siguiente pregunta venía sobre la experiencia de usuario. Me imagino que esto sería para mejorar la experiencia de usuario. Como decías antes, Spotify te recomienda, el festival te recomendaría. Esto mejoraría la experiencia, ¿no? Te lo daría más fácil. Yo estoy soñando con eso. O sea, a mí, vamos, yo, como os digo, es que estoy encantado con que un algoritmo gobierne mi vida. O sea, Google Calendar me dice, oye, Sal, que el coche hay tráfico. Estoy encantado. Me encanta que me diga, oye, haz esto que lo vas a entregar a las 8 y tal. O sea, yo estoy encantado. Y yo, de hecho,
no te oculto, Ivone, ahora que no nos escucha nadie, que yo uso mucho, por ejemplo, en ratos libres, en un aeropuerto o tal, uso mucho Amazon o Spotify o Netflix, aunque no lo vea, porque lo que quiero es que me conozca más. O sea, interacciono con los algoritmos, ¿vale? Y eso es muy importante porque me gustaría que me conociera más para que me personalizara más, ¿vale? Ya sé que suena esto, y aquí en España se habla muy poco de la relación humano-máquina. Yo la he trascendido ya, o sea, yo me relaciono con las máquinas hasta el punto que yo quiera. Y sí, yo estoy deseando con que la industria musical también entre en esa era, en la que me ofrezca una capacidad de conocerme dentro de un concierto de música o un festival para que me personalice la experiencia. Pero creo que todavía estamos en una sociedad muy poco madura. Eh, Suelo decir mucho, y me disculpáis, que sé que también te gusta WhatsApp a ti, que creo que tenemos una sociedad muy inmadura para usar WhatsApp, que es con lo que trato de decir que no tenemos todavía una sociedad madura para afrontar esta conversación respecto a la personalización. Digo lo de WhatsApp porque creo que seguimos usando WhatsApp como si sirviera para todo. Pero no Vale. te quiero traumatizar. No, no, vamos, me lo apunto. Empezaré a utilizar. También utilizo Telegram. No sé si eso. Es más seguro, ¿no? Sí, eso dicen. Que la verdad. Vale. Spotify, y que hemos hablado bastante, y Shazam, por ejemplo, predijeron cuáles serían el top ventas en los próximos meses. Spotify llegó a predecir los Grammy del 2014. ¿Crees que empiezan a tener la industria en sus manos? ¿O parte de la industria? Bueno, eso es lo mismo que le está pasando a Netflix, que ya está haciendo predicciones de éxitos. Sí, si tienes el poder del dato, que es la famosa frase que es ya una generalidad, pero la digo, si tienes el dato, tienes el poder. Entonces, es evidente que Spotify puede hacer esto de la profecía autocumplida. Hay una web que me imagino que conocéis, que es spotifycharts.com. Esa es la versión pública de los datos de Spotify. Ahí tenéis el ranking de lo más escuchado por país cada día. Por detrás de eso, que alguna sesión utilizamos la API de Spotify para que mis alumnos y alumnas vean todo lo que se puede sacar, es que saben absolutamente todo lo que escuchamos, en qué hora, de qué estilo, con qué persona, con quién compartimos las listas de reproducción. O sea, es evidente que si tienes todo ese flujo de datos, tú puedes llegar a predecir cualquier cuestión, porque los modelos predictivos aciertan más o menos en función de los datos que tienen, así de claro. O sea, no es un tema de tecnología, esto es un tema de disponibilidad del dato. Entonces, lo mismo que me preguntas de la industria musical, que la respuesta es sí, y es normal, porque tienen muchos datos que se los cedemos amablemente nosotros, también en Netflix, o sea, porque cada vez tienen más usuarios. Por eso están haciendo tantas campañas de captación de usuarios. Son plataformas que cuanto más se usen, más valor tienen. Y ahí está el poder de atracción que tienen para que sigamos ahí dentro. Parecen que estas plataformas ahora parecen más democráticas. También me vuelvo a poner en el caso de Black Mirror, ¿no? Yendo a este futuro que seguramente estoy muy confundida. Si de repente ellos empiezan a captar artistas, al final podrían llegar que en un futuro escuchemos lo que ellos quieren que tú escuches. Con estos, o sea, nos pueden llegar, ¿no? Utilizarlos mal, ¿no? Sería, o utilizarlos a su gusto. Bueno, eso es lo que se llama el determinismo tecnológico, es decir, que la propia industria tecnológica acabe determinando nuestro futuro. Eso ya pasa en los medios de comunicación. A mí lo que me sorprende es que nos hagamos la pregunta, ¿qué puede suceder? O sea, tecnológicamente es factible y si lo dejamos libre va a suceder, porque es lo que ha pasado en los medios. Nadie levanta la mano de que Twitter, que es un algoritmo que intermedia la lectura de 10 millones de españoles, nadie dice, ¿por qué un algoritmo me está diciendo que tengo que leer? Y sin embargo en la música sí nos alarma. No Ya. sé, nuevamente apelo a que somos muy jóvenes en esto, estamos muy inmaduros y no somos todavía capaces de afrontar esta reflexión. ¿Por qué le estamos dejando a Twitter que nos diga que tenemos que leer? Pero a cualquier red social, que es donde lee el 80% de la sociedad española hoy en día. O sea, la gente no va al país y se pone a leer. O sea, la gente va a Twitter y lo primero que le saca. O a Facebook y lo primero que le saca. Entonces, eso también es un algoritmo. Y nadie cuestiona ese determinismo tecnológico. Sin embargo, nos preocupa en la música, que es ocio. No sé. Me sorprende a veces eso. O sea, entiendo perfectamente la reflexión, pero a mí me preocupa bastante más la información de la ciudadanía. Totalmente. No, no, has hecho muy buen ejemplo, porque tienes toda la razón. Sabemos ahora también qué tipos de canciones nos gustan más, ¿no? Pues te gusta más con una voz femenina, o las canciones de 3 minutos, o los tipos de ritmos, ¿no? ¿Esto qué puede aportar o beneficio o perjudicar para la parte artística o la parte creativa?
Pues se pierde heterogeneidad. O sea, ese es uno de los problemas que ha traído los algoritmos, que es lo que se llaman los filtros de burbuja. Hay un libro muy bueno que habla de ello, que el determinismo de los algoritmos, es decir, que al final retroalimenten lo que funciona, pierde esa capacidad de lo que llamo yo el fenómeno Da Vinci, ¿no? De salir por la tangente y crear algo nuevo. Entonces, totalmente. O sea, y por eso apelaba un poco antes a la creatividad, que está pasando unas horas bajas porque nos estamos metiendo en un filtro de burbuja donde leemos lo que quiere un algoritmo, vemos lo que quiere un algoritmo, compramos lo que quiere un algoritmo, conocemos a gente de lo que quiere un algoritmo. Entonces, bueno, seguramente tú y yo, que nos gusta mucho la diversidad, pues es una cosa en la que pensamos, pero la sociedad en general no está pensando en ello. Estamos cayendo en una inercia muy peligrosa, además, donde yo espero que la música recupere esa parte también, porque el otro día salía precisamente un informe de cómo estaban los artistas creando lo que Spotify, en lo que en Spotify funcionaba. O sea, me parece una cosa muy loca. No sé, no soy, como sabes, un experto en la industria musical, pero me parece loco eso. O sea, Respecto a lo que dices de Twitter, que me has dejado preocupada, ¿cómo, bueno, me imagino que me dirás, pues no lo leas, pero ¿hay alguna manera de quitar esos filtros o de que sea más neutro a la hora de que tú leas estas noticias o sí, percibes? sí, pero está en nuestras manos, por fortuna. O sea, las herramientas son, aunque tienen cierta ideología, todas ellas, pero son más o menos neutras al uso que le queramos dar si somos conscientes. ¿Cómo se hace eso? Pues básicamente, primero, yo lo que hago en Twitter es seguir a todos los espectros ideológicos, o sea, con independencia de donde me sitúe yo, sigo a todos, porque si sigo a solo una parte, Twitter va a retroalimentar esa parte. Entonces, la única manera de pelear contra los algoritmos es alimentándole con todo. No sé si te acordarás te acuerdas de lo de FaceApp, que toda la sociedad española subió una foto a una aplicación que le llevaba cuando iba a ser viejo. Sí. Bueno, pues como siempre, toda la sociedad española lo subió y creo que lo usaron 17 millones de españoles y españolas. Bueno, yo subí una foto mía y de un burro. Puedo parecerme a un burro, que es una hipótesis, pero no lo hice por eso. Yo lo hice porque quería confundir al algoritmo. Porque si le subimos nuestras fotos, evidentemente luego se supo que esa empresa había vendido datos incluso a empresas sanitarias y dentistas. Porque claro, era una manera de entrenarle con nuestra proyección a futuro. Entonces, si ve el ritmo de envejecimiento, pues evidentemente va a saber mucho de nuestra vida. Por eso le subí una foto de un burro, para confundirle. Entonces, la única manera de neutralizar a los algoritmos es confundirles. Si les alimentamos con todo lo que quieren escuchar, entonces yo por eso también incluso en Spotify, en la música, en YouTube, veo de todo. O sea, veo todo, porque no quiero que me perciban un patrón y por eso, como veis, hago mucha apología por luchar contra los algoritmos. Gracias. ¿Te Yo, parece desde un luego, burro? que te haré caso. Algo ya lo hago, pero desde luego que no en serio. Vale, retomo una pregunta que hizo Juan Tomás Tello en la anterior entrevista. Un music supervisor, bueno, no sé si pudiste verla, pero bueno, estaba encantado de hacértela. De hecho, dijo que era de lo más difícil de la entrevista que le habíamos propuesto por el perfil tan alto de Big Data. Y bueno, él se preguntaba cómo pueden los creadores hacer uso del Big Data y ponía este ejemplo. Si los Beatles hubiesen tenido acceso al Big Data, ¿hubiesen tenido mejores canciones? No lo creo. Es muy sugerente la pregunta, pero no lo creo. Es muy interesante, de hecho, la pregunta. Es muy interesante. Creo que nos está viendo, porque antes ha saludado por ahí, ¿eh? Sí, pues Sí, hola. está Gracias viendo. por el reto intelectual al que me acabas de someter, porque además con bueno has ido a parar, que no puede parar de responder. A ver, yo diría que no, porque perdemos, como digo, la heterogeneidad. Yo creo que el arte, la música es un estilo más, es que vive de la creatividad, de la mezcla rara, de la mezcolanza estilística y de la diversidad. Yo creo que una cosa es una experiencia de disfrute de la música, un festival, un concierto, un soporte, pero otra cosa es el propio proceso creativo. Los procesos creativos yo siempre digo que los datos no los mejoran. Me parecen una antítesis uno de otro. Me parece un oxímoron mezclarlos. Es decir, el arte es pura creatividad, el dato es pura repetición de un patrón. Entonces, me parece difícilmente casable. Por lo tanto, yo no creo, nuevamente me disculpáis mi dificultad para entender el estilo de los Beatles, pero no creo que ese estilo hubiera nacido determinado por un algoritmo, con unos datos.
De cara a las discográficas, sellos, lanzamientos, también tenemos plataformas como Soundcharge, Reverb Nation, que como ya sabrás son herramientas de medición. Bueno, te dicen un poquito. ¿Cómo han cambiado este sector también? Sí, son herramientas muy interesantes, como hemos hablado muchas veces en nuestras vidas, porque agregan datos de precisamente de lo que gusta, lo que se escucha, en qué medios se escucha, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, lo han cambiado porque esa evidencia antes no existía. O sea, como ha pasado en muchos otros sectores, el dato, pues como he dicho anteriormente, da poder y por lo tanto que los agentes del sector musical tengáis ese dato, pues seguro que os aporta evidencias. Ahora, ¿qué tal está Coldplay? Pues por coger un ejemplo. ¿Qué se escucha más de Coldplay? Incluso el orden de las canciones de un concierto puede cambiar. Normalmente eso me imagino que lo dejéis en manos del artista. Yo no soy hoy en día en esas negociaciones, pero hoy en día igual incluso se puede negociar un orden porque este tipo de herramientas te dicen por cada época del año cuál es la tendencia, no solo la más escuchada, es que te dice, oye, esto está cayendo. Pues no sé, todo eso ha traído evidencias, ha traído capacidad de hacer nuevas cosas y lo está cambiando seguro. O sea, como he dicho al comienzo, es que esto es una tecnología de propósito general, como la electricidad, y por lo tanto redefine reglas, transforma reglas y como tal, es que es evidente que va a cambiar cosas. Lo que yo creo que está ocurriendo es que todavía no ha cambiado muchas y por eso creo que todavía estamos en fase más de exploración. Nos estamos haciendo más preguntas que dando respuestas. Y me parece normal que eso sea así. Aprovecho para recordar que si alguien quiere hacer alguna preguntita, si se atreve, que por favor la escriba y que aproveche esta oportunidad para poder preguntarle a Alex. De todas formas, también sabéis que esto se queda colgado en el IGTV, como hablábamos, ahora hay mucha gente que está en las terracitas y se lo ven después, y también pueden poner las preguntas en nuestro Instagram o en el tuyo, ¿no? Etiquetándonos para enterarnos de la respuesta, en este caso. Vale, seguimos. Claro, los artistas también lo pueden utilizar. No sé si todos los artistas lo utilizan, ¿no? Hay gente que también, bueno, pues hay artistas que, pues por ejemplo, si está lloviendo, ¿qué música escucha la gente? Si hace sol, ¿qué música escucha la gente? Volvemos, mira, acaban de lanzar una pregunta. Volvemos un poco a este análisis de datos, que igual los artistas pueden apoyarse en ellos, ya no tanto para... Ahora te la leo, Alex, tranqui. Vale. Que te veo ahí. Estoy interactuando con estas nuevas A ver, tecnologías. que tengo un equipazo trabajando a mi vera, que parezco yo, pero somos unos cuantos y están al tanto de todo. Bueno, a ver, ¿qué me he perdido? Sí. El acceso al dato que tienen los artistas, ¿no? Eso es, ¿no? Que eso, que hay gente que le gusta saber que cuando llueve, la gente que le gusta escuchar más, y si todos los datos al final son interpretables y de utilidad. Bien. Voy a responder a lo último porque sirve para lo primero. El 80%, 90% de los datos que se generan no valen para absolutamente nada. El problema es que no sabemos cuáles son. Esto es el puro método científico que nos enseñan en primero de un curso de doctorado. Es decir, como no sabemos qué es lo que nos sirve, hay que probar todo, ¿no? Más o menos. Entonces, no todo es útil, eso vaya por delante. Los humanos tenemos el síndrome de Diógenes digital, guardamos todo, tal, no sé qué, todo es importante, no vale para nada, porque eso lo único que hacen las empresas es gastarles dinero a lo tonto. Y luego, volviendo al tema de los artistas, es que para mí ese es un punto muy crítico. A ver cómo explicarlo rápidamente, pero básicamente creo que ahí nos falta democratizar el acceso al dato. Se sigue viendo como un tema de informáticos, que creo que ya es la tercera vez que digo que me parece sumamente injusto para todo lo que se puede llegar a hacer, y os lo dice un informático. Creo que hay muchas cosas que podéis hacer, pero se sigue viendo como un mundo muy techy, muy de freaks, y por eso creo que nos falta democratizar ese acceso al dato. Hay muchos datos, muchos están accesibles, no es nada difícil aprenderlos, y de hecho me parecería un tema muy interesante, que la gente se pueda formar en el acceso a esos datos para cosas tan básicas como sound charts, es decir, para sitios que agregan información musical, que yo lo pueda descargar, lo pueda analizar y pueda concluir cosas. El chino Loreto te pregunta, ¿y no crees que la personalización del algoritmo puede llegar a un nivel de mantenerte dentro una especie de burbuja y que no te enteres de actividades que no coinciden con tu perfil gustos? Sí, muy, muy interesante. Va un poco en la línea de lo que decía anteriormente. A ver,
la gran mayoría de los algoritmos de recomendación, que es la familia de algoritmos que están por detrás de la personalización, lo que tienen es un pequeño factor de diversidad. En YouTube, por ejemplo, de los 10 vídeos que salen en el faldón de la derecha cuando estamos viendo otro vídeo, 8 son determinísticos, es decir, son personalizados, 2 son de creatividad. Es decir, que no todo es tan literal como quizás lo estoy expresando. Siempre hay un factor ahí de divergencia para precisamente que no ocurra lo que nos sugería Chino Lobato. Y por lo tanto, bueno, pues eso lo hace YouTube, que para nuestra desgracia no lo hacen todos. Por eso digo que hablo del que lo hace bien, pero otros no lo hacen tan bien. Tinder, que perdonad que vuelva, pero ya sé que nadie lo usa, pero me parece que yo ya sabéis que lo he demandado muchas veces. Tinder es un peligro, pero lo digo en serio, porque Tinder es uno de esos que no mete un factor de diversidad. Entonces, puede llegar bueno, en Estados Unidos ya se ha estudiado mucho, que puede llegar incluso a someter a depresiones psicológicas, porque no hay nadie para mí, bueno, son tópicos de la sociedad, pero es un tema muy serio, no sé, a mí me parece, vamos. Entonces, bueno, y lo mismo con la música, o sea, si Spotify solo me recomienda cosas tristes cuando estoy triste, pues... Así que sí, totalmente de acuerdo, vamos. Hablando un poquito de ética, los datos recogidos para una causa pueden acabar en manos equivocadas y algún día nos podemos arrepentir de ser nosotros el producto. Sí, de hecho, ya lo somos. O sea, bueno, voy a empezar por lo básico, pero no sé, si pensáis que estáis libres, cualquiera que está aquí presente. Luego, cuando termino, os digo dónde está vuestro perfil de Instagram, por cierto. Os digo, porque está 4 botoncitos para que os llevéis, para que os dé un ictus. Que veáis todo lo que sabe Instagram de vosotros y de vosotras. Ya quiero decir con eso que sí, ya somos el producto. Hay un caso que suelo contar cuando me preguntan esto, que es el verano pasado, en julio del 2019, en el verano europeo, hubo una empresa que se llama Equifax, que es una empresa de venta de perfiles de datos que sufrió una brecha de datos. Hubo, no sé recordar, si 15 millones de españoles afectados, pero nadie se enteró. O sea, se fugaron esos datos, porque, es decir, alguien hackeó ese servidor de datos. Hubo 15 millones de españoles que fueron afectados por eso. Seguramente nadie de los que me está escuchando, ni tú ni yo, Ivone, nos dimos cuenta. Entonces, ya somos mercancía. O sea, por eso digo que, no sé, me sorprende a veces eso, digamos, no quiero que se sepa de mí, digo, pero ¿y qué crees? ¿Que no está pasando ya? O sea, que... Pacho Orbegozo nos pregunta, por lo que comentas, entiendes que la regulación del dato es injusta. ¿Qué opinión te merece la Ley Orgánica de Protección de Datos del 2018? Bueno, gracias, Pacho, porque ahora tengo que hablar en público de esto, que trato siempre de evitarlo. No, ¿Qué no, te has metido en un marrón? sí, no, bueno, lo digo así un poco en broma, pero hay declaraciones públicas mías. Yo creo que no está bien planteada. Entiendo lo que regula, derechos fundamentales, lo comparto, me parece que es fundamental proteger todo eso, pero nuevamente nos equivocamos, porque estamos protegiendo a la persona como sujeto cuando la economía de los datos va por otras lindes, va por lindes de perfiles, de eh, agregación de datos anonimizados de mucha gente. Y por lo tanto, mi opinión de esa ley es que creo que se queda corta, protege bien lo básico. Creo que por otro lado se ha excedido su interpretación, o sea, como he dicho al comienzo, creo que nos hemos pasado 70 vueltas y por lo tanto creo que convendría primero incluir cómo funciona realmente la economía de los datos, que es con perfiles, y segundo convendría hacer una regresión a la media, es decir, que nos vayamos un poquito para atrás, por favor, porque, joder, hoy en día es que quieres utilizar una base de datos y lo primero que tienes que hacer es hablar con los de protección de datos. O sea, está esto del... Piensan ya que voy a hacer algo mal. O sea, sin haber hecho ya lo primero que te va a hacer es declararme inocente. O sea, no sé, igual es que yo soy informático, me disculpáis que mi estructura mental no case con eso. Yo no estoy haciendo nada mal, por favor, no me penséis que soy un delincuente. ¿Cómo ves el futuro de la industria musical? ¿Cómo va a ir evolucionando? Bueno, pues yo creo que primero la experiencia del asistente cada vez va a ser más personalizada, un poco lo que veíamos anteriormente. La oferta creo, a mí me parece muy sugerente que pueda llegar a cambiar. Es decir, la combinación de bandas. Bueno, pues yo imagino que hasta ahora, ni mucho menos soy un experto, pero habréis seguido criterios más editoriales.
Creo que el dato ahí puede ayudar. La combinación de bandas puede, bueno, pues viendo simplemente las playlists de Spotify o de YouTube, que son datos que se pueden obtener, por cierto. No sé, yo no sé si ese dato está ayudando ahora, no lo sé, pero puede ayudar. Por lo tanto, la oferta creo que va a cambiar. Creo que la demanda, es decir, el asistente, va a ser cada vez más exigente, le va a pasar. Creo que estos algoritmos nos están metiendo en una economía en la que cada vez quiere más personalización. Nos pasa en educación. Y hay estudiantes que entran en primero y nos piden, diseñame mi itinerario. Yo quiero ser Ana Patricia Botín. Dime qué tengo que hacer para ser ella. Entonces, nos estamos metiendo en una economía en la que la personalización creo que va a ser un atributo de ventaja competitiva. Es decir, aquellos festivales que sean capaces de ofrecer esto a un asistente van a destacar frente a otros que sean más, permitidme el término, planos o más tradicionales. Y por último, yo creo que el festival va a ser un paso más en una previa y un post. Quiero decir con esto, yo creo que los festivales van a entrar en una era en la cual si el 10, 11, 12 de julio es un festival, pues, joder, es que tenemos un año entero para hacer un pre. Entonces igual hay que hacer online un pre-conference de 1 hora con 5 minutos de cada banda. O sea, la relación audiencia-espectador, perdona, la audiencia-artista, creo que va a cambiar y creo que va a haber un pre donde va a haber una mayor cercanía, que eso va a ayudar muchísimo a las promotoras porque va a favorecer la cercanía con el asistente y el artista y luego va a haber un post. O sea, yo no quiero que mi experiencia termine el 12 de julio. A mí me gustaría que esa banda que he descubierto me permita una nueva relación. Pues no sé si eso se llama un webinar o qué se llama, no lo sé. Pero creo que este maldito coronavirus ha traído nuevas reglas de juego y creo que va a cambiar un poco la relación audiencia-asistente. Por ejemplo, comentábamos también lo del tema, por poner un ejemplo, que hay muchísimos, bueno, la gente ya está empezando a ponerse creativa, pero lo de Fortnite con Travis Scott, que este tío lo ha hecho a través de un videojuego y ha sido la bomba mundial y bueno, es una manera, ¿no?, de empezar. También tú hablabas de otros ejemplos el otro día. Sí, sí, a ver, es que son nuevos planetas, ¿eh? O sea, toda la industria del gaming y tal, o sea, yo siempre pongo un ejemplo, o sea, el ganador del último campeonato de League of Legends ha ganado más que el campeón de Wimbledon, Tour de Francia, fútbol y no sé qué, o sea, es que mueven miles de millones de euros esa industria, entonces, pero claro, es todo tan nuevo que no estamos siguiéndola, entonces, sí, sí, Y esa fusión es acertada con la música. O sea, llevar un concierto, ¿tiene sentido hacer un concierto mediante un videojuego? Es lo que te quiero decir. sí, sí, porque, o sea, sí, respondía con los números porque tiene todo el Mm. sentido. O sea, llevar una experiencia musical a donde hay tantísimas miles de personas me parece un acierto. O sea, estas imbricaciones creo que las vamos a ver cada vez más. O sea, la industria del juego, evidentemente, es una industria lúdica, es una industria del jolgorio, digamos. Ahí tiene mucha cabida la música. Entonces, creo que vamos a ver más mezclas de esas experiencias porque, sobre todo la industria del juego, que por eso decía las cifras de millones, es que es una locura, ¿eh? O sea, la propia educación, por llevártelo a otro campo, también está estudiando ya cómo gamificar más la educación, porque está nuevamente metiendo un nuevo estilo de relación. Como los eSport y así, ¿no? Que están también a tope. Claro. Eh, creemos que el análisis de datos está limitado a grandes empresas, ¿no? ¿Es una herramienta útil también para pequeños festivales, artistas emergentes o pequeños sellos discográficos? Creo que ya conozco la respuesta, pero por favor. Sí, sí, o sea, sí, todo esto hay que abrirlo, pero creo que ahora nos falta abaratar, primero creo, el acceso, o sea, pero abaratar simplemente con formación, con sensibilidad, con que se sepa que existe. Recuerdas que en el pasado BIME pues, fue parte de lo que estuvimos debatiendo, ¿no? La gente solo con que supiera dónde hay datos ya es un paso. Entonces, creo que falta mucha divulgación, falta mucha formación, creo que falta que simplifiquemos el discurso. Creo que la culpa es nuestra, de los informáticos, que nos gusta hacernos los especiales y tecnificar todo lo que nos rodea, decir 70 palabrejos para que nadie nos entienda. Y por eso creo que todo eso hay que transformarlo. O sea, un ejercicio de humildad por todas las partes y abriendo la mente, vamos.
¿Algún consejo? Además de que aquí, mira, te voy a dar el momentito porque tú estás dando estos cursos online. Tienes todo tipo de cursos que incluso puedes ayudar un poco, ¿no? O sea, un consejo sería apúntate a mi curso y te explico cómo hacerlo, pero ¿algún consejo que puedas darnos? Sí, como no me gusta, evidentemente, vender cosas mías, ni También de nadie, hazlo, ni de aprovecha, nadie, no, bueno, eso que sea siempre una consecuencia de que haya gustado esto. claro. A ver, yo sí, evidentemente formación, o sea en Deusto o en cualquier otra punta del planeta, porque, vamos, me parece que es una época histórica, o sea, y más ahora, o sea, creo que tenemos una coyuntura perfecta. Los primeros que se metieron en la industria de la electricidad, que me parece que es la más cercana en el tiempo a una situación parecida, los primeros se forraron. ¿Por qué? Por una cuestión tan básica como cuando una tecnología transforma cosas, hay que redefinir las reglas. Entonces, los primeros que lo redefinen van a crear las reglas de juego. Entonces, como todo eso está absolutamente virgen, yo diría que la formación. O sea, formaros, aprended, no es tan difícil, ni mucho menos, y sed curiosos, vamos. No decía en broma lo de tus cursos porque creo que pueden ser muy interesantes y que no suene a promoción, sino porque es interesante porque estás haciendo unos cursos online en YouTube que son, bueno, háblame un poquito de ellos. Bueno, pues sí, hemos hecho una transformación digital. Primero, lo que hemos hecho es un punto de encuentro diario muy corto, porque la atención, como decía antes, es muy cortita. Entonces, hacemos muchas sesiones síncronas donde enseñamos la parte práctica de cómo tratar con datos. Y luego tenemos muchos videopíldoras asíncronas, donde el participante lo ve antes de esa sesión síncrona para ir directamente a la práctica en la sesión síncrona. Entonces me estoy haciendo muchas videopíldoras y bueno, me siento muchos días como un artista que hace un guión de películas o de canciones y me hago aquí unos guiones que me grabo aquí con mis eh, micrófonos de Bisbal, pero claro, me estoy convirtiendo en un artista porque, claro, dar una sesión online es un tema muy serio, o sea, si quieres hacerlo bien. Entonces, en 30 minutos tengo que explicar una cosa muy compleja, entonces me hago guiones, los voy desarrollando y bueno, luego tengo que repetir muchas grabaciones. Entonces, no te oculto que me pasa como a los Beatles en origen. Ojalá me acabe como los Beatles. ¿Cómo podemos encontrar estas lecciones o estas clases? Bueno, pues en la web de la Universidad de Deusto, ahí tienen toda la información de toda la transformación digital que ha hecho la Universidad de Deusto. Eh, pero bueno, en general, como digo, es que me siento un poco incómodo hablando de lo No, mío. hombre. En general, hay muchos cursos online de muchas cosas. La formación online ha superado las barreras. Yo tengo aquí una tableta digitalizadora que escribo en una pizarra que está viendo mis alumnos. Tengo aquí dos pantallas. En esta pantalla veo lo que estoy hablando, mi pizarra digitalizadora y ahí veo el chat. O sea, yo creo que he construido un entorno que hibrida el mundo on y off. O sea, creo que pueden encontrar cursos de esta naturaleza en múltiples sitios y creo que tenemos que superar que no piensen que esto es un señor mayor hablando aquí una hora. O sea, ni soy mayor ni hablo una hora seguida. O sea, que creo A que ver, no soy mayor. No sé, a Ivone. mí me habías dicho que tenías unos fondos súper guays ahí, como que te podías poner Sí. cualquier cosita, ¿no? Eso. ¿No te gusta este? ¿Te Bueno, gusta? este es el de cortina, ¿no? Este es el fondo Sí, de cortina. este Seguro es el que. serio. Este es el serio porque esto era una sesión seria. Muy bien. Pero cuando no es seria, me pongo aquí detrás pues el sitio en el que estoy. Entonces viajo por el mundo, entonces piensan que estoy en Bangkok, Moscú, en Sao Paulo, donde quiera estar. Pues te puedes virtualizar para que no te invadan tu hogar, para que los de la LOPD no me digan nada. Estupendo. A ver, quedan nada, apenas 5 minutos. Me piden que quieren conocer lo que has comentado de Instagram. A ver si puedes explicarlo para tomar esos datos y, bueno, Vale, curiosidades. pero no lo hagáis ahora porque entonces os vais del live. Perdemos No, ahora audiencia. no, Bueno, apuntar, vale, apuntar. vale, que apunten. Vale, vais a ajustes, esa ruedita así dentada que existe en Instagram. Ahí vais a configuración. En configuración vais a acceder a datos y dentro de acceder a datos bajáis abajo del todo y ahí viene perfil de anuncios. Pincháis ahí y ahí os sale un largo listado de características que sabe Instagram y qué es lo que vende de vosotros y vosotras y lo vende además en tiempo real. Como suelo decir, cuando esto me funciona mejor cuando estoy en una sesión, os invito a que consultéis eso, que repito es en configuración, acceso a datos, perfil de anuncios. Os invito a hacerlo, por ejemplo, un día antes de entrar al supermercado y después de salir del supermercado.
sea, en esa hora y media, a ver cuánto ha aprendido Instagram de lo que os gusta. Qué pasada, Alex. Oye, es una gozada hablar contigo, como siempre, ya sabíamos que se nos iba a quedar corta la hora. Creo que hemos hablado de cosas súper interesantes, pero nos vemos este año en Vime Pro, sí o sí, para que nos sigas contando, instruyendo, abriendo los ojos y explicando cositas que no entendemos. Y agradecerte muchísimo que te hayas lanzado a estar con nosotros. Y Un bueno, placer. no, y la semana que viene, ya lo meto así en plan anuncio, estamos con LATAM, estamos con todo el mercado latinoamericano de música, estaremos con Brasil, Perú, México, Chile, Venezuela, bueno, que estáis todos invitadísimos, invitadísimas. Haremos un intensivo, también va a ser muy interesante, estás invitado, Alex, y nada, solo me queda agradecerte mil, queda la entrevista grabada, que estás leyendo comentarios, Sí, ¿no? estoy relacionándome con la audiencia porque no he podido saludar, claro. Tenías aquí una tensión intelectual fuerte, entonces no. Hola a todos y todas, que están aquí muchos amigos, por lo que veo. Han ido Sí, pasando y saliendo. Bueno, muchas gracias. Ahí veo saludos de Perú también. sí, sí, sí. Gran país, gran país. Das clases, das muchas clases en Perú. Es el, vamos, el top del mundo de los datos de América Latina. Me disculpáis si estáis escuchando otro, pero es que Perú está invirtiendo lo que no está escrito. Así que ahí tiene muy buena gente y se come muy bien allá. Estupendo. Oye, pues nada, nos vemos fuera de la pantalla. Un besazo enorme, a seguir disfrutando del confinamiento, que esperemos que cada vez quede poco. Ya queda menos, gracias a ti, Ivone, como siempre, y un placer. Y Y, gracias a todos vosotros. y sobre todo a todo el equipo de Vime Pro que está aquí a nuestra vera, Sí, aunque no les veamos, están ahí dándolo todo. Un beso y un hasta beso. pronto.